Sí, buenas tardes. Gracias, Cornelio. Es un honor poder participar nuevamente en un congreso de docentes de contaduría pública en Nicaragua y en nombre tuyo agradecer a todos los integrantes de la colectividad de contadores y especialmente al consejo directivo del colegio. Tú recién mencionábamos que habíamos encontrado en Asunción, efectivamente, y ahí en Asunción recibí por parte de Nicaragua un reconocimiento que agradezco muchísimo y creo que en cierta medida es inmerecido en el sentido de que es nada más que colaborar entre todos los colegas de América, donde me entregaron esta plaqueta que la verdad que me llenó. Primero fue sorpresivo en el momento y en el lugar en que lo hicieron, en pleno comité, congreso de lo que es la Junta de Gobierno de AIC, y otro que por supuesto no lo esperaba. Pero vayamos al tema que tiene que ver con lo que es el nuevo perfil del contador. Nuestra profesión es una profesión muy antigua, ¿no? Desde el momento que las civilizaciones se volvieron de ser nómadas a estar sedentarias, se necesitaba de alguna manera en la comunidad de tener información. Y así fue que se empezó con entradas de registro simple, ya sea en papiros o a través de la escritura cuneiforme, utilizando la partida simple. De ahí en adelante fue avanzando. A los inicios de lo que es las grandes actividades comerciales, era necesario registrar cada movimiento y en eso empezó a surgir el papel y también empezó a surgir la partida doble y los primeros libros contables, ¿no? Recién mencionaban Fray Luca Pacioli, un premio que instituye la Asociación Interamericana, y precisamente es en homenaje a quien fue el primer recopilador de lo que es la partida doble. Y así seguimos incorporando la revolución industrial, que ahí la importancia de reconocimiento y de activos y saber cuál era el beneficio de cada empresa, se perfecciona la partida doble, aparecen los estados financieros y llegamos así al siglo XXI, ¿eh? Donde la información en tiempo real es fundamental, el comercio electrónico sumamente extendido, donde hay toda una medición de lo que es el activo intangible para gestionar el conocimiento, que es algo muy importante en las empresas de hoy. Aparecen los ordenadores de red, aparece Internet, aparecen las tecnologías de la comunicación. Y como respuesta de la contabilidad tenemos algo que mencionaba el expositor anterior, automatizar captura de datos, el intercambio electrónico de documentos y como una tendencia a la desaparición del papel. Ahora, hemos cambiado y hemos cambiado mucho en estos últimos años. Si yo le pregunto a ustedes cómo era hace 30 años el ejercicio de nuestra profesión, 30, 35, despertábamos generalmente, desayunábamos leyendo el diario, el periódico, para saber cuáles eran las novedades que podían tener relativo a nuestra profesión. Pasamos por un lugar donde se vendían en forma impresa las publicaciones de los distintos leyes, decretos, reglamentarios, ya sea actividades fiscales, actividades de seguridad social o actividades en general. Una de nuestras armas fundamentales es una agenda en papel en la cual anotábamos prolijamente todas nuestras actividades de los días de la semana. Teníamos todo ordenado en archivos muy prolijamente guardados, generalmente archivos metálicos de madera. Nuestro escritorio tenía como grandes herramientas una máquina de escribir y una máquina de calcular, y hacíamos muchos cálculos en forma manual, registraciones contables, liquidación de impuestos, también lo que tiene que ver con liquidación de sueldos. De vez en cuando teníamos que ir a la Dirección General Impositiva para nosotros, Dirección General de Ingresos para ustedes, para hacer una declaración jurada o averiguar algún trámite o hacer alguna consulta. Y una constante que teníamos en aquel momento era la actividad presencial para pago de impuestos, actividad presencial para distintas actividades donde teníamos largas horas de espera. Y aquellos que podían tener un acomodo como esta que está acá, era un poco el Zoom. Pero eso ha cambiado y ha cambiado mucho precisamente debido a lo que es la revolución industrial. Esa revolución industrial cuya primera tenía como característica la utilización del vapor, luego la segunda revolución industrial que pasó a una producción masiva, donde la electricidad fue el gran componente que se agregó. Después la tercera revolución industrial, mucho relacionado con lo que es la computación, que fue toda una transformación digital. Y hoy estamos en la cuarta revolución industrial,
y hay quienes ya hablan de una quinta revolución industrial, donde hay un cambio no solo en la sociedad, sino en la forma de vivir. Estamos viviendo una sociedad donde la digitalización, la sostenibilidad y la globalización nos está marcando un nuevo escenario, donde el contador, como profesional vinculado a la información financiera y a la toma de decisiones, debe estar necesariamente en el centro de esos cambios. Nuestro escritorio antes era así, atiborrado de papeles, algunos éramos más ordenados, otros éramos menos ordenados, pero teníamos un montón de elementos de información. Hoy por hoy eso ha sido sustituido básicamente por un equipo, un laptop, un PC o similar, un celular, otra herramienta fundamental, y todo tenemos dentro de ese aparato digital de todas las necesidades de archivo, de registro, de comunicación y demás. Ahora bien, esto está vinculado con lo que es el contador. ¿Y qué entendemos por contador? Un individuo que desarrolla una competencia profesional capaz de desempeñar un papel en la profesión contable, que debe necesariamente cumplir con un código de ética según lo indique una organización profesional contable o la autoridad de licencia respectiva en cada uno de los países. Esta definición de IFAC, en definitiva, nos trae tres elementos. Competencia para desempeñar el rol profesional, el cumplimiento de un código de ética, ya sea el DIFAC o el que establezca la organización profesional contable. Es decir, da idea de que para ejercer nuestra profesión debemos estar vinculados de alguna manera a una organización profesional contable o gremial o una autoridad que emita las licencias que permitan al contador actuar. En algunos países esto es voluntario, en otros países esto es obligatorio. Pero básicamente lo que estamos buscando es asesorar en apoyo a la toma de decisiones financieras, de gestión y también aquellas decisiones estratégicas. El marco conceptual identifica, por otro lado, que profesión contable es aquella que prepara, analiza, reporta información financiera y no financiera, relevante y fielmente presentada, muy asociado a lo que es la toma de decisiones y en la formulación y implementación de estrategias organizacionales, auditando información financiera y no financiera y proporcionando otros servicios de aseguramiento y asesoramiento, preparando y analizando la información tributaria relevante también vinculada. A lo largo del tiempo, la formación del contador público ha tenido distintos aportes, distintos modelos. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo elaboró las directivas para la elaboración de un programa mundial de estudios de contabilidad y otras normas a través de UNTAD en el año 1999. Un poco más acá en el tiempo y casi simultáneamente con esta información de la conferencia de ONU, tenemos la Declaración de Bolonia del año 98-99. Tenemos también el proyecto Turing de Europa y el Turing Latinoamérica entre el 2004 y el 2006. El modelo propuesto por IFAC, que comenzó con las primeras normas en el 2003 y luego surgieron de sucesivas actualizaciones, 2004, 2006, 2014, 2015, 2019 y las más recientes 2024, donde se incorporaron conceptos de sostenibilidad en las normas vigentes. En el 2019 hubo un cambio donde se creó el Panel Internacional de Educación Contable para vincularse y para profundizar en todo el tema del modelo propuesto de IFAC a través de las normas internacionales de educación contable. No podemos dejar de mencionar también lo que fue una propuesta de formación integral del contador público con una currícula homogénea con contenidos mínimos que fue elaborado entre el 2009 y el 2015 precisamente en la Comisión de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Pero todos estos modelos, en definitiva, tienen dos características comunes o dos clasificaciones básicas. Por un lado, lo que podemos hablar como modelo educativo anglosajón, donde el objetivo es una preparación general y donde el tema de la educación está separada del ejercicio profesional. En el modelo latino, universitario, permite el ejercicio profesional. Por esta razón, se privilegia el conocimiento más que las habilidades y actitudes. Mientras en Latinoamérica, en la mayoría de los casos, el título ya habilita al ejercicio profesional, en el modelo anglosajón
el título requiere un periodo digamos, de prueba, de práctica profesional, incluso muchas veces con la participación de firmas, que son las que dicen en definitiva si ese profesional recién egresado está en condiciones de ejercer en forma independiente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque las normas de educación están en base a ese modelo anglosajón. Por eso hay cosas que quizás a nosotros se nos complica un poco tratar de entender y darle la lógica que corresponde, como así también implementar en nuestros países. En resumen, en Latinoamérica lo que estamos buscando es la formación de un profesionista a través de la transmisión de conocimiento. ¿Qué pasa con ese perfil tradicional del contador o como estamos acostumbrados hasta ahora? Características clásicas, muy centrado en la registración, es decir, partir de las transacciones, registrar, clasificar y resumir lo que son las distintas transacciones, muy enfocado también en lo que tiene que ver con el cumplimiento tributario, ¿no? Es un área fundamental. Generalmente buscan el contador para la liquidación de impuestos y para cumplir aquellas normas mínimas que debe tener por obligación en cada una de las jurisdicciones. Normalmente estábamos acostumbrados a trabajar en entornos locales y por supuesto, por lo tanto, también con normas nacionales. Las competencias dominantes en ese contador tradicional es la contabilidad financiera, el manejo de normas fiscales y técnicas de auditoría tradicional, con muestreo, con trabajo en el local del cliente, con una situación más directa entre cliente y auditor. ¿Qué es lo que sucedía con este contador tradicional? Y bueno, que estaba con una muy escasa participación generalmente en las estrategias empresariales. Los empresarios no están muy acostumbrados y muy proclives a ese papel del contador, lo buscan más como un liquidador de impuestos y un registrador para cumplir los requisitos que, por ejemplo, nos piden los bancos en la presentación de información de terceros. Y estamos bastante identificados como un profesional del pasado, no solo porque la información que presentamos o preparamos es histórica, sino también porque estamos registrando hechos históricos. Y ahí entonces un cambio en el currículum, donde pasamos del énfasis en la transmisión y reproducción de conocimientos, que se vuelve ineficaz hoy por hoy para afrontar un mundo que está en constante transformación y cambio. Antes teníamos en nuestra formación una base muy amplia de conocimientos y unas actitudes y unas habilidades con menor desarrollo, donde ahí lo que importaba era más que nada la capacidad. Hoy agregamos ideas como experiencia práctica, entorno laboral, y lo que se busca es la competencia del profesional como está definido en la normativa de IFAD. Entonces, partimos de una base de conocimiento, quizás un poco menor a lo que era la formación tradicional, pero con una base más amplia de habilidades y de actitudes. ¿Ah? Y con un concepto muy importante que en lo que era el contador profesional muchas veces no se tenía en consideración, como es la capacitación permanente o la educación continua, ¿no? Aquello de aprender toda la vida, porque con lo que hoy terminamos en facultad, generalmente cuando vayamos a hacer nuestro ejercicio profesional ya está desactualizado. ¿Cuál es el perfil de egreso entonces que se nos está dando y al cual debemos aspirar? El perfil de egreso en definitiva es la relación entre la universidad y la sociedad. Y ese perfil de egreso se despliega principalmente a través de los estudiantes que egresan en los distintos centros universitarios. En definitiva, el perfil de egreso es esa promesa de formación y resultados que una universidad ofrece al estudiante a través de la carrera que éste elige, sea cual sea ella. Esta promesa se refleja en el proyecto de la carrera, que desde el currículum de la universidad combina asignaturas, didácticas, prácticas, criterios éticos, que a través de las experiencias de enseñanza y aprendizaje entre docente y estudiante y la convivencia entre estudiantes va formándose el futuro profesional. La universidad se compromete que al final de la formación se va a tener un profesional con unas competencias profesionales reconocidas socialmente. Ahora, ¿qué es lo que se nos viene? Y básicamente esto se nos está
viniendo a partir de la pandemia, que ha cambiado un poco la forma de trabajar de la profesión y principalmente nuestra profesión. Hay trabajo a distancia, algo que antes era muy poco común, ahora es mucho más común. El teletrabajo está funcionando en muchas empresas. Se está dando incluso hasta por un tema de costo a veces un cierre de oficinas físicas. Aparecen una serie de tecnologías disruptivas, el blockchain, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, big data, etcétera. E incluso nosotros en nuestras casas están cada vez más adaptadas a lo que es la tecnología. Está desapareciendo un poco también aquello que conocíamos como turismo del trabajo, está regresando el turismo por entretenimiento, pero ya el desplazamiento para el trabajo ya no es tan necesario, salvo contadas y justificadas razones. La productividad se mide más que nada por plataformas y quienes no inviertan en tecnología seguramente corren el riesgo de desaparecer en el corto plazo. Otra característica es el incremento de la inteligencia artificial, donde lo repetitivo se vuelve virtual. Hay un cambio en la forma de contratar personal y en muchas empresas se está notando la reducción de la fuerza laboral. Hace poquitos días Amazon comunicó una serie de cese de su plantilla de personal por la incorporación de robots que realizaran trabajo de lo que hasta ahora se venían haciendo en forma rutinaria. Un tema recurrente y de muchísima importancia, no solo en la información, sino también en nuestro ejercicio profesional, es la salud mental. El crecimiento del comercio en línea, la economía personal que se contrae, transformamos nuestros hábitos de consumo, estamos siendo mucho más cuidadosos con el manejo de datos personales debido a los hackeos, debido a las violaciones de ciberseguridad que hay. El cambio climático es un tema fundamental, muy hablado, muy apoyado, pero también a veces muy poco seguido en consideración. Grandes industrias van a tener que transformar y van a tener que seguir transformándose para poder cumplir esa promesa de tener un mejor mundo en el futuro. Y la educación no va a ser nunca lo que era antes. En ese caso, hay estudiantes que se resisten a las clases presenciales, siguen optando por clases virtuales. En algunos países eso ha traído algunos problemas de relacionamiento entre universidad y estudiantes. Hay cambios en lo que tiene que ver con la energía, con la ciberseguridad, hay nuevos modelos de formación, hay noticias por suscripción. Los periódicos escritos en papel están tendiendo a desaparecer. Y así surgió un profesional post pandemia, donde hay un distanciamiento físico en los ámbitos laborales, hay una deslocalización del trabajo, donde ya no necesariamente no tengo que estar en el mismo espacio físico de mi cliente, hay una permanente actualización digital y una necesidad de capacitación permanente, ¿no? Nos hemos superado día a día, salen nuevas aplicaciones, salen nuevas demandas, salen nuevos requerimientos. Hay una flexibilidad laboral fuerte, incluso hasta lo que tiene que ver con el tema horarios, y el trabajo se convierte en un labor por objetivos. Es necesario que el contador, el profesional contador, sea líder y sea capaz de gestionar problemas bajo extrema incertidumbre. Es algo que caracteriza a nuestro mundo actual, esa incertidumbre cada vez más, valga la redundancia, incierta. Debemos ser capaces de reaccionar ante esos cambios inesperados, así como lo fuimos en el momento de la pandemia. Luego tenemos que seguir en la misma tesitura y soportar todos esos cambios que estamos sufriendo constantemente. Y tenemos que ser capaces de manejar flujos de formación, flujos de información en contextos híbridos, presenciales, virtuales, para gente que conoce el tema y para gente que no conoce el tema. Estamos hablando de que vamos a pasar de la digitalización a una transformación digital. Estamos pasando de un mundo VUCA, donde todo es muy volátil, es muy incierto, es muy complejo, es muy ambiguo, a un mundo BANI, todo mucho más frágil. Hay mucha ansiedad en todo, queremos los resultados ya, es no lineal y muchas veces es incomprensible debido a los cambios rápidos y a la necesidad de actualización permanente.
Generalmente nos dedicamos a incorporar tecnología, pero quizás no afrontamos como debemos la verdadera transformación digital. Debemos tener cuidado en ese sentido y renovar la organización propia de cada uno de nosotros y también lo que es la organización de nuestros clientes para permitir pasar de un mundo VUCA a un mundo BANI. Evidentemente, nos estamos moviendo rápido, pero muchas veces no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo formar para los desconocidos? ¿Ah? Quizás carreras dentro de 5 o 6 años que existan hoy por hoy ya no se conozcan. Entonces, lo que sí es seguro es que la carrera no puede ser lineal, ¿no? La formación excesivamente profesional va a quedar obsoleta en el corto plazo. Debemos aprender a pensar y actuar de manera autónoma, lo que nos va a requerir combinar 4 campos de aprendizaje fundamentales. El clásico, esa formación disciplinar, que es la estructura del conocimiento, donde vamos a vincular teorías que nos permitirán filtrar el mundo para modificarlo. Aprender una disciplina en serio es un proceso de transformación personal. Lleva tiempo, lecturas difíciles, prácticas, grupos de estudio, excelentes docentes y una estructura curricular rigurosamente planificada. El segundo es la formación interdisciplinaria. Necesitamos sujetos que hablen varias lenguas, que combinen, que puedan mezclar artes con matemática, historia con filosofía, economía con tecnología. Solo así podemos comprender las ramificaciones de nuestro campo especializado de conocimiento. El aprender a aprender es la forma de trabajar, es decir, capacidad de aprender que es un dominio que tenemos que tener, un campo profundo de conocimiento. En las tradiciones profesionales, lo que hacíamos era una especie de DT. Teníamos una base de formación muy amplia y que después la manteníamos a lo largo del tiempo. Hoy por hoy estamos algo más parecido a una M. Nos capacitamos, aplicamos, aparece nuevo, nos volvemos a capacitar y así estamos subiendo y bajando a lo largo de nuestra vida. Y un elemento muy importante o un cuarto campo de aprendizaje es también la formación de la personalidad. Debemos formar nuestra fortaleza interior de desarrollar y defender las propias ideas y al mismo tiempo desarrollar la escucha, el diálogo y la paciencia. Luego de todo esto, quizás sería bueno preguntarle a nuestro querido Fray Luca Pacioli cómo sería nuestro profesional de contador público en el siglo XXI. Esto que está acá, por supuesto, es una imagen recreada en inteligencia artificial del cuadro que todo el mundo conoce de Fray Luca Pacioli y su ayudante, donde cambiamos el ayudante. ¿Qué va a pasar con la profesión en el siglo XXI? Actualización digital, capacitación permanente, porque el profesional se va a ver enfrentado a nuevos desafíos. Tendrá que desarrollar una nueva mentalidad que le permita liderar y gestionar bajo extrema incertidumbre los problemas que se le presentan. Estar preparado para reaccionar ante cualquier cambio inesperado que permita mantener la estabilidad de las actividades empresariales que asesora y mejorar el desarrollo de las organizaciones convencionales. Tendrá que combinar habilidades digitales que le permitan la gestión de flujos de información en contextos híbridos y virtuales, con herramientas cognitivas que le permitan la toma de decisiones en contextos complejos e inciertos. La realidad mundial cambió y eso debe ser tomado en cuenta por todos los actores, docentes, estudiantes, universidades y profesionales, convirtiéndose en el mayor desafío a encarar en el futuro cercano. Pero hay 5 elementos que están impulsando esa transformación. La tecnología digital, la automatización que elimina tareas repetitivas como conciliaciones, registros básicos, la inteligencia artificial y la analítica de datos que nos permiten anticipar escenarios financieros, el blockchain que redefine lo que es la trazabilidad y la auditoría en tiempo real, y ahí tenemos normas vinculadas, como por ejemplo la IE2 de IFAC, que establece que los contadores deben dominar las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, un auditor ya no va a revisar manualmente los documentos, sino que va a interpretar los resultados generados por algoritmos de inteligencia artificial. Por otro lado, la globalización y la convergencia normativa. Las NIF y las NIC-CCP han creado un marco común para la información financiera.
La movilidad profesional exige competencias internacionales y dominio de normas globales. Los contadores debemos comprender marcos regulatorios complejos y asesorar en entornos multiculturales. Por ejemplo, un contador formado en Uruguay puede certificar estados financieros para empresas que cotizan en mercados europeos gracias a la adopción de las normas internacionales de información financiera. Otro impulsor fundamental de la transformación, la ética y la transparencia, ¿no? La ética y la transparencia, conjuntamente con la sostenibilidad, son dos elementos que son de aplicación fundamental. Después de los escándalos corporativos que hemos tenido a principios de siglo, la ética se ha cumplido en un requisito fundamental y la transparencia en un requisito también primordial en lo que tiene que ser la información hacia terceros. Las empresas deben representar también informes de sostenibilidad, no importa cuál sea ella. La sostenibilidad y la responsabilidad social está ampliando el alcance de la contabilidad, ¿eh? Ya no solo medimos capital financiero, sino también el capital humano, el capital natural y el capital social. Y otra transformación también que está siendo impulsora es el mercado laboral. Las empresas demandan cada vez más habilidades blandas como liderazgo, como capacidad de comunicación, mentalidad analítica, capacidad de trabajar en entornos virtuales y multiculturales. En cuanto a la globalización, nuestra profesión es una profesión muy reglamentada. Tenemos las normas internacionales de información del IAFI, tenemos lo que son las normas de auditoría, ética profesional, contabilidad pública y educación contable de IFAC, tenemos también normas de auditoría interna, tenemos normas de gobierno corporativo a través de la OCDE, tenemos ahora agregado las normas de sostenibilidad específicas para esos temas y también tenemos una directrices a las organizaciones miembros, básicamente basadas en estas normas, a los cuales hay otras dos que se agregan, que son las que aseguran la calidad del trabajo profesional y en aquellos casos de apartamiento de conductas éticas y técnicas, la posibilidad de la investigación y la disciplina. Pero básicamente son tres las áreas en las cuales asumimos el compromiso. Como siempre se dice, todo es de según el punto de vista que se mire. Ahí tenemos una misma imagen que según de qué punto de vista nos veamos, lo vemos como un círculo o lo estamos viendo como un rectángulo. Y entre esos compromisos los que se destacan es, por un lado, la tecnología, por otro lado, lo que tiene que ver con la sostenibilidad y lo que tiene que ver con la ética y los principios éticos relativos. En cuanto a la tecnología, hay una serie de tecnologías que están cambiando las organizaciones, las que tienen que ver con la eficiencia transaccional, los ERP, la firma electrónica, la factura electrónica, el XBRL para presentación de estados financieros, el comercio electrónico, la computación en la nube, los apps, los expedientes electrónicos. Para la gestión de la información, la inteligencia de negocios, Big Data, Smart Data, la innovación, impresión 3D, Internet de las cosas, blockchain, criptomonedas, realidad aumentada, realidad virtual, redes sociales, la automatización como aprendizaje de máquina, el chatbot o la inteligencia artificial. De todos ellos hay tres, básicamente, que son las que nos están golpeando fuerte. La computación en la nube, lo que tiene que ver con el procesamiento de la gran cantidad de datos que anda por ahí, y el blockchain. Y a esto le agregamos la inteligencia artificial, que en muchos casos nos ayuda en nuestro trabajo profesional y sirve como un aliado y no como un competidor, y como tal es que lo debemos manejar. ¿Qué cambio podemos esperar en los próximos 10 años entonces? La adopción de un enfoque de análisis de la población total en vez de muestra, ¿no? Con inteligencia artificial, con el análisis de gran volumen de datos, quizás esa auditoría a la cual estamos acostumbrados a hacerla en forma periódica, con muestreos y demás, se puede hacer una auditoría en tiempo real y en forma permanente. Podemos estar auditando más allá de la ubicación en la cual nos encontremos. Por ejemplo, Cornelio mencionaba al principio que yo integro la comisión fiscalizadora de AIC
Y bueno, nosotros lo estamos haciendo a distancia, accedemos a los programas de contabilidad, pedimos en algunos casos los comprobantes que nos sean escaneados, entonces ya no tenemos que estar, en este caso en Panamá, para poder hacer ese trabajo independiente. Hay un aumento fuerte en la contabilidad electrónica para fines fiscales. En muchos países está sucediendo. Acá en Uruguay, lo que es, por ejemplo, el impuesto a la renta de persona física, ya viene sugerido un borrador por la Dirección General Impositiva en la cual debemos dar nuestro acuerdo o hacer las modificaciones que sean pertinentes. Pero como todo el Uruguay hoy por hoy está en factura electrónica, ellos tienen la DGI centralizado, todo lo que nosotros compramos, todo lo que nosotros vendemos, y lo que tenemos que hacer es ir marcando lo que debemos tomar en las deducciones y lo que no se debe tomar. Hay ya varios sistemas que bajan esas facturas del sistema de electrónica de la DGI y ya registra el comprobante, ya registra el asiento, simplificando la tarea. Va a haber cambios en el tiempo y la frecuencia de la auditoría. Va a ser requerido una capacidad técnica para el análisis que muchas veces hoy por hoy no disponemos. Como ya dijimos, va a tender hacia la desaparición de la oficina física. Podríamos realizar varias auditorías en forma simultánea. Quizás terminemos eliminando definitivamente el papel, aunque muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, nos gusta ver el papel, nos gusta marcar, nos gusta tener ese documento en la mano. Vamos a tener información que recibimos y que entregamos vía nube. Hoy por hoy la nube ya es parte de nuestra actividad cotidiana. Va a haber la necesidad de un incremento en la educación en tecnología y métodos de análisis, y no solamente en la formación de grado, sino también a posteriores en todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional continuo. Vamos a poder disponer de mayor accesibilidad y disponibilidad de la información del cliente y en tiempos más acotados, es decir, más rápido. Va a haber una reducción y quizás podamos pensar hasta una desaparición de lo que es la teneduría de libros tradicional gracias al blockchain, a ese registro compartido entre el emisor y el receptor que deja impactado en la contabilidad de ambos ya ese movimiento y lo que va también a simplificar todo lo que tiene que ver con las conciliaciones. Va a haber una especie de redefinición de los conceptos de materialidad y de independencia. ¿Qué pasa con la sostenibilidad y la responsabilidad social y nuestra profesión? Bueno, el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface la necesidad del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Esto que fue definido en el año 87, si uno mira lo que nos sigue pasando en el mundo, parece que mucho acatamiento no tiene. Y tenemos por ahí unos objetivos de desarrollo sostenible de 2030, 17, en los cuales nuestra profesión tiene mucho que ver con ellos, porque no solamente en lo que es educación de calidad, sino en lo que tiene que ver con el trabajo decente y crecimiento económico, lo que tiene que ver con la industria, la innovación y la infraestructura, la producción y consumo responsables, la acción por el clima, la paz, la justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. En todos estos que tenemos acá, y quizás también en otros, pero en estos son los que más representan lo que es la posibilidad de participar de nosotros como contadores. Debemos ser la voz global sobre la acción climática en nombre de la profesión para trabajar a través de las distintas alianzas y organizaciones mundiales. Debemos brindar educación y habilidades profesionales revelantes. Debemos fortalecer la capacidad contable en economía de vida y desarrollo. Debemos presentar información y análisis que faciliten la inversión en infraestructura y la confianza en la financiación. Garantizar un buen gobierno empresarial y una buena gestión al servicio de la sociedad. Integrar el riesgo del cambio climático en la gobernanza, la estrategia, las finanzas y las operaciones. Sostener estándares altos de ética, gobierno y profesionalismo. Y trabajar con distintas organizaciones para lograr una contribución efectiva a las ODS. Nosotros tenemos un lastre que se dio a principios de este siglo, donde hubo toda una serie de fracasos de empresas, en los cuales lamentablemente, en muchos de los casos, por no decir en todos, estaba vinculada a nuestra profesión. Desde WorkOn, que fue un poco la prioritaria, la primera en este sentido, a través de Andersen y demás, todas ellas han tenido algún problema. Ya sea
modificando registraciones, inflando ventas, disminuyendo gastos. Y aparecieron algunos términos como contabilidad creativa, corrupción corporativa, contabilidad propia, fraude corporativo, que nos ha manchado. Acá en Uruguay, en una encuesta que se hizo ya hace unos años, era la profesión peor evaluada debido precisamente a todos estos escándalos financieros que se estuvieron dando. Lo que también es cierto es que tenemos un campo laboral mucho más ampliado. Sector privado, a través de gestión de riesgo, por ejemplo, finanzas corporativas, control interno. El sector público, la auditoría gubernamental, la gestión de recursos, la transparencia, la consultoría, ya sea en sostenibilidad, tributación internacional, digitalización, los emprendimientos tecnológicos, fintech, startups, diseños de modelos de negocios con blockchain, activos digitales, la academia y la investigación, la formación de nuevas generaciones y producción de conocimiento que son fundamentales para que seguir creciendo en calidad de servicio. Ya debemos dejar de lado el límite que teníamos del estudio contable tradicional o las auditorías tradicionales. Pero hay una fuerte competitividad en el mercado de contadores públicos. Generalmente, y en el caso de Uruguay eso sucede, es la profesión que más egresados tiene en las universidades. Para eso debemos comprender lo que es el tema de la competitividad del mercado de contadores públicos. Dentro del mundo de la contabilidad, la competencia es un reto constante para los contadores públicos. Para afrontarlas, es crucial que los profesionales comprendamos y comuniquemos la importancia de nuestra labor. Debemos resaltar el valor estratégico de nuestros servicios y los contadores públicos deben diferenciarse en un mercado saturado y competitivo. Además, debemos ofrecer servicios dirigidos a un público específico, con una propuesta de valor clara, que es crucial para poderse destacar. Esto implica, entre otras cosas, identificar las necesidades particulares de nuestros clientes potenciales y adaptar los servicios para satisfacer las demandas de manera efectiva. Por otro lado, el networking juega un papel fundamental en la atracción de clientes y la construcción de relaciones comerciales sólidas. Debemos cultivar redes de contactos que incluya empresarios, abogados, profesionales financieros y posibles clientes. Para destacar en un mercado competitivo, es crucial que el contador público ofrezca un servicio integral y de alto valor agregado. Y esto va más allá de cumplir las obligaciones fiscales, implica brindar un asesoramiento estratégico y ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros por medio de servicios eficientes. Y ahí entramos entonces a lo que son las competencias laborales que están pidiendo a nuestros profesionales y la sociedad. Por un lado, las habilidades duras, que son las que por lo general obtenemos a través de la formación y la actualización permanente. Los expertos en talento señalan que hoy por hoy constituye un 50% de lo requerido en cualquier trabajo, entendiendo que siempre es importante la preparación, pero que ya no es suficiente. Luego tenemos las habilidades blandas, que son el conjunto de competencias que permiten trabajar adecuadamente junto a otros, interactuar y lograr resultados creciendo en la profesión. Quizás podríamos preguntarnos por qué las llamamos habilidades blandas si todo el mundo conteste que son muy importantes. Y últimamente han surgido, y esto nació un poco en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, lo que llaman habilidades de empoderamiento o power skill, que son la versión superadora de las habilidades blandas, tan importantes como estratégicas en el competitivo mundo laboral de hoy. ¿Qué son estas habilidades de empoderamiento? Son habilidades que construyen una sumatoria del saber, el hacer, las actitudes, los principios, los comportamientos que nos hacen mejores que las partes por separado, conformando una perspectiva más completa e integral. A la hora de ser contratados, ¿cuáles son las competencias más demandadas? Y esto surgió en un estudio que presentó nuestra Comisión Interamericana de Educación en la conferencia en la 32, ya hace algún tiempo, pero que se ha mantenido y se ha seguido mejorando. ¿Qué es lo que demandan? Habilidades profesionales en su 57%. Trabajo en equipo, iniciativa personal, pensamiento y análisis crítico,
toma de decisiones, aprendizaje autónomo. Un 35% demanda habilidades técnicas, manejo de las tecnologías, experiencia o práctica profesional previa. Y un 8% demanda competencias como integridad, confidencialidad, objetividad y honestidad, es decir, valores, éticas y actitudes. Ahora, según los profesionales, ¿no? Y según también lo que son las firmas y empresas contables y de auditoría, ¿cuáles son las deficiencias más significativas que están presentando los egresados en el momento de ser contratados? Habilidades técnicas. Y esto llama la atención porque hacemos mucho énfasis en nuestra formación en estas habilidades técnicas y son las que más falencias encuentran los profesionales. Conocimiento en el área de impuestos, el desconocimiento de algunas normativas contables y el manejo de la tecnología, la información y la comunicación. Recién planteaban al expositor anterior una consulta al respecto y sí es cierto, en nuestra facultad los estudiantes son muy tecnológicos, pero quizás para redes, no tanto para el manejo de herramientas ofimáticas como puede ser el Excel. Yo en una clase una vez estábamos trabajando en un laboratorio con Excel y yo veía que estaba usando mucho el celular estudiante. Entonces me arrimé y le pregunté qué estaba haciendo y me dice, estoy sumando. Digo, pero tenés 3 funciones en Excel que te suma. Y no lo sabía. Y era un estudiante de 4 año de facultad. Habilidades profesionales, otra deficiencia significativa. No sabemos trabajar en equipo, carecemos de pensamiento y análisis crítico y se nos complica ser capaces de liderar y tomar decisiones precisamente en trabajos en equipo. Y en cuanto a valores, ética y actitudes, hay fallas en la formación integral, falta de fortalecimiento de la ética y falta de desarrollo de valores éticos. Así que estas son las competencias más demandadas y las deficiencias más significativas. Y nosotros tenemos, tanto desde el punto de vista de formación en la universidad, como en lo que es la capacitación o desarrollo permanente, ser capaces de mejorar esta posición. Estamos ante un escenario de transformación muy profunda, ¿no? El contador del siglo XXI está enfrentando un escenario de profundísima transformación. Hay retos que nos obligan a adaptarnos, como la tecnología, la globalización, la sostenibilidad, la ética. Hay desafíos que nos exigen reinventarnos, como la formación continua, las habilidades blandas, la adaptación cultural. Ese tema de la globalización nos está demandando ser capaces de negociar y de trabajar con culturas muy diferentes a las nuestras. Tenemos oportunidades que proyectan hacia un papel más estratégico, innovador y socialmente relevante. Los principales retos del siglo XXI, la transformación digital, la automatización de tareas rutinarias, conciliaciones, registros o asientos contables, cálculos de impuestos, junto con el uso de inteligencia artificial y la gran cantidad de datos disponibles, exigen competencias en análisis, visualización y programación. El reto principal, seguramente, va a ser pasar de operador técnico a analista e intérprete estratégico. Lo que tiene que ver con las normativas y la globalización, bien, la convergencia hacia normas internacionales, IFRS, IPSAS, ISAS, normas de educación, demanda una movilidad profesional y actualización constante. El reto es conocer diferentes marcos regulatorios y aplicarlos o ser capaces de aplicarlos en contextos diversos. Los escándalos contables que han afectado la credibilidad de la profesión exigen una ética profesional sólida bajo el código de ética del IESBA y el reto es mantener la independencia y objetividad frente a presiones externas. Y la incorporación de reportes no financieros, como los reportes GRI, los ISSB, SAPS, implica medir el impacto ambiental y social junto con la información financiera. El reto es integrar la sostenibilidad como parte del trabajo contable y no como un anexo aislado. Los desafíos de este siglo, el desarrollo profesional continuo. De acuerdo a lo que dice la norma de educación número 7 de IFAC, el contador debe capacitarse permanentemente. Nuevas competencias como analítica de datos, blockchain, ciberseguridad y sostenibilidad son parte del perfil esperado. El desafío es invertir tiempo y recursos en esa actualización constante. Un buen ejemplo es lo que realiza el colegio en Nicaragua, que brinda estas actividades de formación y capacitación
a los colegas de ese país. Debemos integrar las habilidades blandas, debemos integrar competencias en comunicación, en liderazgo, en pensamiento crítico, en creatividad. El desafío es que la educación contable universitaria fomente esas actividades en forma transversal y no en asignaturas específicas. De más está decir la importancia de adaptarnos a esas nuevas tecnologías y debemos ser colaboradores con ingenieros, con analistas de datos, con especialistas en tecnología de la información. El desafío es aprender a usar plataformas digitales y vencer la resistencia al cambio, especialmente en profesionales senior, como quien les habla. También tenemos que tomar decisiones que no solo cumplan la ley, sino que generen valor social y confianza pública. El desafío es aplicar juicio profesional en entornos con presiones políticas o tecnológicas o empresariales. ¿Cuáles son las oportunidades que nos brinda el siglo XXI? Auditoría digital y de ciberseguridad, consultoría en sostenibilidad y ESG, analítica financiera avanzada. El contador puede especializarse en revisión de algoritmos, trazabilidad en blockchain, asesoría en bonos verdes. Tenemos nuevos campos profesionales que nos permitirían un desarrollo profesional. Debemos pasar de registrador a asesor de negocios y socio estratégico de la gerencia, participando en decisiones de inversión, fusiones, adquisiciones y planeación financiera. Por ejemplo, contadores que lideren la implementación de reportes integrados. Debemos también manejar competencias globales que permitan trabajar en diferentes países o en multinacionales. Existen oportunidades de inserción en formas globales, no solamente en las firmas, sino en otro tipo de empresas, organismos internacionales o startups tecnológicas. Y por último, otra oportunidad que se nos abre es que la sociedad, sin lugar a dudas, valora cada vez más a quienes garantizan transparencia, integridad y confianza. Y el contador debe asumir ese rol protagónico en la lucha contra la corrupción y el manejo ético de los datos. ¿Cuáles son las competencias entonces para el nuevo profesional, del nuevo perfil profesional del contador? Competencias técnicas ampliadas. Lo que ya conocemos, básicamente, esas actividades duras, sino también lo que es analítica de datos, gestión de riesgos, ciberseguridad, contabilidad verde. Un elemento que el cambio climático poco a poco va a seguir demandando con mayor importancia. Competencias blandas, comunicación efectiva, comunicarse, ser capaces de comunicarse con gente que sepa, que entienda y gente que no entienda. Liderazgo y trabajo en equipo, hoy por hoy es impensado un contador que trabaje en forma solitaria. Pensamiento crítico y creativo que sea desafiante y sin lugar a dudas la ética profesional. Un rol como socio estratégico del negocio, un rol que aporte en planificación financiera, que aporte en presupuesto, que aporte en el desarrollo de inversiones, que aporte en la sostenibilidad. Y una visión global que permita el conocimiento de marcos internacionales que favorezca, por otro lado, lo que es la movilidad y la flexibilidad. Un perfil de egreso que podría tomarse en cuenta, es un ejemplo, un modelo, es que el contador público egresado, profesional integral que combina ética, tecnología estratégica y compromiso social para generar confianza pública y aportar al desarrollo sostenible, en concordancia con los estándares internacionales de la IFAC. Y ahí podríamos tener 5 grandes áreas en ese perfil de egreso: las competencias técnicas, dominio de normas internacionales, aplicación de contabilidad financiera, gestión de costos, tributación, auditoría, integración de tecnologías digitales y disruptivas, evaluación de riesgos financieros y no financieros. Competencias profesionales, valores, ética y actitudes, actuar con integridad, objetividad e independencia, seguir el código de ética o el código local, según corresponda, desarrollar pensamiento crítico, desarrollar juicio profesional, ser capaces de resolver problemas en contextos complejos, comprometernos con la responsabilidad social y la sostenibilidad y mantener un aprendizaje continuo en línea con lo que establece la norma de educación número 7. Competencias interpersonales y de comunicación, comunicar información financiera y no financiera,
de forma clara y ser posible de adaptación a distintos públicos, distintas culturas, distintas incluso religiones. Liderar equipos interdisciplinarios, fomentar la colaboración, participar en docencia. Muchas veces nos olvidamos que los contadores deberíamos participar en docencia, investigación, en extensión, con compromisos en la formación de las nuevas generaciones. Competencias organizacionales y de gestión, formulación de estrategias empresariales, administración de recursos en forma eficiente y transparente, promover la innovación en modelos de negocio, utilizando herramientas digitales y, por supuesto, finanzas sostenibles. Y por último, como protección profesional y social, el egresado debe responder a los desafíos de la globalización, la transformación digital y la sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo económico y social. Y hay un gran tema que no debemos dejar de lado, el equilibrio entre nuestra vida profesional y nuestra vida profesión. Nuestra vida de profesional y nuestra vida personal deben tener un equilibrio. Muchas veces nuestros estudiantes dicen que la carrera demanda mucho, pero que también el trabajo demanda mucho, y eso es una de las explicaciones que se dan a la disminución en algunos países de la matrícula en la carrera. Debemos ser eficientes en la gestión del tiempo y en la distribución de nuestras responsabilidades. Debemos ser capaces de priorizar tareas, ser capaces de delegar actividades y tareas a nuestros colaboradores, estableciendo límites, evitar el agotamiento y el desgaste emocional. Debemos comprometernos a cuidar nuestro bienestar emocional y físico. Debemos ser capaces de desarrollar ejercicio regular, ejercicio físico en forma regular, meditación y desconectarnos digitalmente durante los periodos de descanso. ¿Ah? Si almorzamos al mediodía, por ejemplo, dejar el celular de lado. Si estamos en nuestra casa el fin de semana, no acceder al correo electrónico ni tampoco estar pendiente constantemente del celular. Necesidad de capacitación permanente, ¿ah? No solo mejora la competencia profesional, sino que nos va a hacer crecer como personas y buscar actividades de formación y desarrollo que nos permita mantenernos relevantes en un entorno empresarial. Seguramente acá vamos a tener tres alternativas o tres escenarios. Contadores que a pesar de todo van a seguir haciendo lo mismo, ¿ah? Recopilar, extraer, manipular datos, información, conciliar información a través de sistemas separados, tomar decisiones basadas en muestras o información limitada. Y estas actividades normalmente se obtienen a través del aula, ¿no? Ese aprendizaje prescrito, un enfoque de aprendizaje único para todos. Después vamos a tener también contadores que siguen haciendo las mismas cosas, pero quizás de una manera diferente. Como por ejemplo, desarrollar un grupo de habilidades que utilicen la automatización, la visualización para obtener información más poderosa y aprovechar tecnologías de comunicación para tener un mayor impacto. Y por último, aquellos contadores que haciendo cosas diferentes, actividades que serán definidas por las acciones que estemos tomando hoy. Los organismos patrocinadores en ese sentido pueden facilitar este futuro de varias maneras y es un compromiso que deben asumir con la profesión. Y ya para ir terminando, se cuenta que una persona iba caminando y ver unos canteros, es decir, gente que estaba trabajando piedra. Y entonces él le pregunta, ¿qué haces? Y el primer cantero le dice, tallo piedras. Y lo mira como diciendo, ¿no te das cuenta que estoy haciendo eso? El segundo dice, me gano la vida. Y con su gesto de resignación parece que estaría diciendo, es duro, ¿sabe usted? Y el tercer cantero, al escuchar la pregunta, levanta la cabeza, mira a lo alto, le brillan los ojos y dice, estoy construyendo una catedral. Y así es como debemos actuar nosotros como contadores. O estamos haciendo algo porque no tenemos más remedio, tallar piedras, o estamos haciendo algo porque tenemos que ganarnos la vida, o estamos haciendo algo porque somos parte de la profesión y queremos ser parte de la transformación de la profesión. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decir siempre, estamos construyendo una catedral. Ese nuevo perfil integra entonces la ética como cimiento, integra la tecnología como herramienta, la sostenibilidad como horizonte
y la visión global como ventaja competitiva. IFAC en el 2023 nos decía que el futuro de la profesión contable depende de la capacidad para reinventarse, para seguir generando confianza y valor en una sociedad y reafirmar su relevancia. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y quedo a consultas, preguntas o intercambios.